Ahí, ahora sí. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera parte de nuestra clase de hoy. Habíamos quedado en la anterior clase hablando de lo que es... Estoy acomodando un poco mi computadora. Ya. Habíamos quedado hablando sobre el derecho propietario, hablando del primer derecho real que estamos desarrollando, ¿no? El cual ya hemos visto algunas definiciones y también hemos hablado de las facultades, características que tiene. Ok, estábamos hablando sobre lo que es el valor de la inscripción en derechos reales, ¿no? Entonces, el valor de la inscripción en realidad decíamos que si bien tu bien está inscrito, pues esto provoca lo que es la publicidad de tu derecho propietario. Y como es público, pues a su vez conlleva el efecto de la oponibilidad. Es público y oponible ante todos los demás, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos pues de la inscripción, el hecho de que esté inscrito esto en derechos reales, sí, hay cierta protección, ¿no? Es la entidad de certificar el derecho propietario sobre bienes inmuebles. Pero eso no significa que tu bien inmueble esté pues total y completamente protegido, total y completamente blindado, ¿no? En realidad, si tú no lo ejerces, si tú no lo proteges, si tú no le das pues una utilidad, ¿no es cierto?, a ese bien, a ese terreno, pues hay grandes probabilidades de que tú puedas perder el mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más de dos propiedades inscritas a nombre de dos personas diferentes, ¿no? No me refiero a que la casa esté registrada a nombre del esposo y de la mujer, no. Me refiero a que son dos personas total y completamente extrañas entre sí, donde rara y extrañamente sí, pues han logrado inscribir en derechos reales ambos el derecho propietario. ¿Cuál de los dos debería tener éxito? Bueno, a ver, vamos a intentar graficarlo un poquito para que se pueda notar el ejemplo. Desde ya tienen que tener un poco de paciencia, ya que vamos a usar la pizarra y ustedes saben que uno no es muy preciso con estas cosas. Sería más fácil si mi computadora fuera touch, pero obviamente no tengo una computadora touch. Ok, entonces, estamos analizando en realidad lo que establece el artículo 1454, si mal no recuerdo. A ver, revisen por favor Código Civil. Si está en 1454. Ups. Ya, no es en 1454, entonces es en 1545 posiblemente. 40. Pensé que le faltaba una hoja a este código. Sí, estamos hablando del artículo 1545. No sé si alguien lo tiene ahí a la mano para dar lectura. Sí, yo, licenciado. Adelante, por favor. Preferencia entre adquirientes de un mismo inmueble. Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título. Muy bien. Entonces, ¿a qué hace referencia ese artículo? Hace referencia a que hay una persona que era el propietario de ese bien. Digamos que lo vamos a identificar con la palabra B de vendedor. Bueno, esta persona pues hubiese realizado una venta simultánea. Por un lado, ha enajenado, ¿no es cierto?, su bien inmueble a dos personas al mismo tiempo. Ya, eso que está ahí es una casa y es un terreno y qué sé yo. ¿Ok? Bien, se me fue para arriba, no sé por qué. Bien, entonces, aparece una persona que se llama A, que sería uno de los compradores, y aparece otra persona que se llama C, que sería otro de los compradores. Estamos en el hipotético caso de que B ha realizado dos transferencias, ¿no? Uno a favor de C y otro a favor de A. Ahora,
como ambos tienen inscrito esto en derechos reales, pues técnicamente, en caso de ir a proceso, ¿quién debería ganar? El proceso se llama, es un proceso ordinario de mejor derecho propietario, así se llama. ¿Por qué se llama mejor derecho propietario? Porque ambos tienen inscritos en derechos reales, pues, el derecho de propiedad. Ahora, si resulta que A ha realizado la inscripción el año 2019, por un lado, y resulta que C ha realizado la inscripción el año 2000, qué sé yo, 15, por decir algo, ¿no? ¿Cuál de los dos tendría que tener éxito en el proceso? De acuerdo a lo que han leído. El primero que inscribió. En este caso, de irse a proceso, pues el que va a ganar el proceso técnicamente tendría que ser C, porque es el primero que ha inscrito desde que se ha dado la enajenación del bien por parte del vendedor. Ahora, puede darse la figura de que eso es una interpretación restringida de dicho artículo, ¿no? Una interpretación bajo el entendido de que puede ser, es que no es en todos los casos, simple y llanamente se ha dado que él ha vendido 2 veces, hay un solo vendedor, hay un solo propietario que ha generado esa bifurcación, esa división, ¿correcto? Y eso es una interpretación restringida del artículo que hemos leído en este momento, en 1545. Ahora, ¿qué tal si en el ejemplo, pues ambos no han adquirido del mismo propietario, sino que más bien, por decir algo, A adquirió de otro, que a su vez se adquirió de otro, y ese adquirió de otro, y lo mismo pasa con C, que adquirió de otro, y este adquirió de otro, y este adquirió de otro. Enseguida le vamos a poner colores a los que han pasado por ahí, digamos, ¿no? Digamos que A adquirió, qué sé yo, de B, que B a su vez adquirió de X, que X a su vez adquirió de J, y aquí que C había adquirido, pues, en una primera instancia, quién sabe, de Z, después Z había adquirido de Y, este había adquirido a su vez de E, entonces, fíjense, esa línea que va recta en forma ascendente, a eso se llama el antecedente de dominio, ¿no? El antecedente de dominio. ¿Y a qué va esto? Es que ya hay una sentencia constitucional que habla de que no necesariamente hayan tenido que adquirir de la misma persona, porque si se dan cuenta, aquí nadie ha adquirido de la misma persona, no hay un vendedor común que haya generado esa bifurcación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? En estos casos tendremos que ver, pues, el antecedente de dominio, porque puede ser que este derecho propietario haya sido creado, generado y registrado, pues, quién sabe, en 1970, ¿no? Desde ahí aparece registrado en derechos reales esta cadena ininterrumpida, ¿no? Mientras que por otro lado, esta cadena que está aquí puede que recién haya aparecido en derechos reales en 1900, qué sé yo, 73, por decir algo, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos el antecedente de dominio, ¿cuál de los dos tendría que tener éxito? Y me refiero a que no nos va a interesar ya mucho esta fecha que está aquí, sino que tenemos que ir al antecedente de dominio. Entonces, ¿cuál de estas dos personas tendría que tener éxito en el proceso? ¿C o tendría que tener éxito en el proceso A? ¿Qué dicen? Tiene que tener éxito en el proceso A, Es. porque es más anterior que C. Muy bien, excelente. Por eso les digo, hay una sentencia constitucional que realiza o nos dice, nos ordena y nos señala que nosotros en estos casos tenemos que hacer una interpretación amplia del artículo 1545, porque no necesariamente esto ha surgido de un solo propietario que ha hecho 2 ventas al mismo tiempo, sino que puede ser un error que se ha arrastrado, que ha estado en derechos reales, que qué sé yo. Aquí lo importante es dónde ha nacido primero el derecho propietario, sin importar quién inscribió primero de los que están aquí abajo en conflicto. Esto ya no importa quién inscribió primero, porque si hablamos de quién inscribió primero, pues C tendría éxito en el proceso. Pero como hay un antecedente de dominio, tenemos que ver cuál de esos dos antecedentes ha surgido primero a la vida jurídica.
Y como ustedes se verán cuenta, pues se supone que este es el que ha inscrito primero y este es el que ha inscrito después. Por lo tanto, el éxito en el proceso tendría que ser para A y se tendría que perder la demanda. Esto es tan sencillo, esto es tan simple que estudiantes de Derecho lo aprenden en la materia de Civil 2 y es increíble que a veces hayan procesos reales donde sale al revés, ¿no? Yo tengo un proceso de mejor derecho propietario que es ni más ni menos lo que les estoy contando y resulta que el que nos gana en primera instancia pues ha sido C, nos gana con la sentencia, nos gana con el auto de vista, lo que pasa es que es una persona muy influyente la que está ahí pleiteando, influyente departamentalmente, ¿no? Y ya cuando fue esto a Sucre, al Tribunal Supremo de Justicia, pues ahí ellos ya han perdido y obviamente hemos ganado nosotros como teníamos que ganar, ¿no? Claro, es que de repente es fácil conversar y convencer aquí de Santa Cruz a Santa Cruz, pero ya ir a Sucre, ¿no es cierto? Ya es más difícil que tengan acceso con los ministros pues, del Tribunal Supremo de Justicia y entonces allá salió como tenía que salir, así como lo han razonado ustedes. No hay dónde perderse, ¿no? Pero lamentablemente no conforme con eso, pues la parte contraria ha presentado un amparo constitucional. ¿Dónde se hace el amparo constitucional? El amparo constitucional se hace en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿quién creen que ha ganado el amparo? ¿Mm? Sí. Obviamente, pues que ganó C porque estaban aquí, eran los jueces de acá y qué sé yo, y nos ganó C. Pero es un poco frustrante cuando tú sabes que estás haciendo una acción de amparo y sabes que vas a perder porque ya estaba todo arreglado, ¿no? Pero queda una última esperanza. Esta sentencia constitucional pues va a ir en revisión a la ciudad de Sucre y ahí vamos a ver pues qué finalmente sale, si esto pues es, qué sé yo, avalado o si es rechazado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Pero fíjense, un claro ejemplo de cómo algo tan sencillo, tan simple, pues en la vida real a veces no es aplicado como debería hacerse. Ok, vamos a cerrar nuestra pizarra y vamos a volver al texto. Modos de perder el derecho propietario, pues lo vas a perder por enajenación. Cuando nosotros hablamos de enajenación o transferencia, hay distintas formas de enajenar o de realizar transferencias. Puede ser a título oneroso, puede ser a título gratuito. Si es a título oneroso una transferencia, puede ser pues a título de compraventa. Puede ser a título de permuta también, ¿no? Si vamos a hablar de una enajenación a título gratuito, pues ya estamos hablando de una donación, ¿no? O posiblemente un anticipo de legítima. Bien. También se va a extinguir tu derecho propietario por la transmisión o declaración judicial. Bueno, pues puede haber un proceso judicial donde finalmente pues has perdido, ¿no es cierto?, tu derecho propietario como podría ser en el caso anterior que acabábamos de hablar. Estamos hablando de una demanda de mejor derecho propietario donde yo he inscrito después o mi antecedente de dominio aparece después y yo pierdo, ¿no? Mediante un proceso judicial, una declaración judicial. Puede ser también por ejecución de sentencia. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? A ver, vamos a volver a nuestra pizarrita. Cuando hablamos de una ejecución de sentencia, puede que algunos de ustedes sepan bien, conozcan, pero otros, pues, posiblemente no. Debería haber aquí una opción para borrar toda la pizarra de un solo toque, pero ya creo que mi borrador es mágico y poderoso, está borrando todo de un solo golpe. Ya, ténganme un poco de paciencia, ya voy a acabar. Ok, bien. Aquí ya estamos tratando, por supuesto, de que ustedes tengan un contexto, ¿no es cierto?, de cómo es todo esto para una absorción mejor de lo que yo estoy tratando, pues, de enseñarles, ¿no? Ya, ¿cómo es un proceso? Bueno, generalmente vas a presentar, pues, una demanda, ¿no? Así se llama, demanda. Donde tú presentas tu demanda, pues esto va a caer donde un juez.
A ese juez se lo conoce como el juez de origen. ¿Por qué se lo conoce como el juez de origen? Porque es el juez que está conociendo el inicio de este proceso. Proceso que ha sido inaugurado con tu memorial de demanda. Muy bien, ahí está la demanda y después de un largo trayecto seguramente vas a llegar a lo que es la sentencia. Una vez que sale la sentencia, pues puede ser que esta sea una sentencia que no va a apelar ninguna de las partes y se va a ejecutoriar. ¿Qué es una sentencia ejecutoriada? Es una sentencia donde ninguna de las partes ha apelado, o si ha apelado, pues lo ha hecho fuera de término, ¿no? Y por lo tanto ya la sentencia causa estado. Eso es una sentencia ejecutoriada. Ahora sí, ya digamos que la parte ha podido plantear, qué sé yo, su recurso, ¿no es cierto?, de apelación, y esto va a dar cabida a que se abra, pues, lo que es la segunda instancia, ¿no? Si se abre la segunda instancia, bueno, pues vamos a ir a sala y va a ir la segunda instancia, que seguramente va a terminar posiblemente con, pues, un auto de vista, ¿no? Auto de vista que puede salir, quién sabe, confirmando la sentencia, puede que salga también como inadmisible, es decir, que no ameritaba una apelación, puede que salga, quién sabe, derogando parcialmente, ¿no? Entonces, hay varias formas del auto de vista. Que si nadie presenta su recurso de, qué sé yo, su recurso de casación, porque hay 10 días para presentar casación en un proceso ordinario, pues ahí termina, y eso sería un auto de vista ejecutoriado, el cual se manda al juez de origen para que proceda a materializar este auto de vista que posiblemente ha modificado la sentencia o posiblemente ha aprobado la sentencia. ¿Ok? Bien, si es que da chance, pues puede ser, ¿no es cierto?, que la parte haya planteado un recurso de casación. Si plantea un recurso de casación, bueno, lo que tenemos es que se va a abrir la fase de casación. No es una tercera instancia, es un grado. A eso se llama un grado. Entonces, estamos en grado de casación, el cual va a seguir, ¿no es cierto? Y finalmente va a terminar con lo que se conoce como el auto supremo. Sale el auto supremo, que este auto supremo, pues como en el anterior caso, puede confirmar este auto de vista. Es que no dice confirmando, ¿no? Dice solamente como... sí, se me ha ido el término. 218, déjenme ver un cachito. Autos de vista. Pam, 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 pam. Improcedente, creo que era el término, si mal no recuerdo. Formas del auto supremo. El auto supremo puede ser declarado improcedente, puede ser infundado, puede ser anulatorio, puede ser casando, ¿no? Estoy hablando del artículo 220. Bien, si este auto supremo dice improcedente, quiere decir que está confirmando el auto de vista que a su vez ya ha modificado o ha confirmado la sentencia. Y ahí el proceso termina, ¿ya? Ahí finalmente ya tenemos una resolución ejecutoriada porque después de este auto supremo tendrían que plantearse, quién sabe, un amparo constitucional en los próximos 6 meses. Digamos que no se plantea nada. Entonces, este auto supremo queda ejecutoriado, ¿no? Una vez que esta resolución queda ejecutoriada, pues volvemos al juez de origen, porque el juez de origen es el que va a materializar, ya sea la sentencia, ya sea el auto de vista o ya sea el auto supremo. Cuando el juez va a materializar, eso, viene la segunda etapa de un proceso judicial, ¿no? La segunda etapa de un proceso judicial que lo hace el juez de origen y que a eso se conoce, ¿no es cierto?, como la fase de ejecución de sentencia. Vamos a hacer un poquito más bonito mi está muy fea. Ejecución de sentencia. Entonces, estas primeras etapas que están aquí, pues tienen que ver con la fase deliberativa, donde todavía está a discusión si existe o no existe el derecho, hasta que sale esta resolución, que puede ser impugnada y seguimos todavía deliberando si esto va a quedar o se va a modificar, hasta que sale una resolución que también puede ser impugnada para determinar si finalmente, pues esto ya pone fin al proceso.
Una vez que se pone fin al proceso con esta resolución, vuelve al juez de origen porque el juez de origen tiene que ejecutar, tiene que materializar esa resolución. Por eso se habla de la fase de ejecución de sentencia. Ahora sí, eso es una fase de ejecución de sentencia. Volvemos a nuestro libro. Entonces dice aquí, ¿no? Por ejecución de sentencia. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Posiblemente yo me he prestado de la señorita Abril Bustos una suma de dinero aproximadamente de $50,000. Obviamente que yo he garantizado con un bien inmueble que era de mi propiedad. Y como yo no le he pagado, pues ella me ha iniciado un proceso ejecutivo o posiblemente coactivo, no sabemos, cualquiera de los dos podía ser. Y bueno, ya tiene ya una sentencia ejecutoriada. Yo le debía dinero, y es más, si le pago el dinero ya está, se acabó todo. Pero como no tengo esa posibilidad de pagar, pero sí tengo bienes a mi nombre, pues lo que vamos a hacer es seguramente materializar esa sentencia. Porque la sentencia dijo, pague al tercero día o si no, se embargan y se rematan todos los bienes que tenga, en especial la casa. Entonces, el juez de origen va a ir a materializar eso en ejecución de sentencia. Yo debía dinero, no pagué, la casa va a ir a remate y de ahí se va a sacar de los frutos del remate el dinero para abril. Lo que sobre, pues será para mí, porque yo era el propietario del bien, ¿no? Entonces, esa es otra de las formas de perder un bien inmueble, por el fenómeno de la transmisión o en realidad una declaración judicial. No, ese era el otro ejemplo. Estábamos hablando por ejecución de sentencia. El anterior era cuando tu pretensión, cuando lo que estaba ahí en juego era directamente tu derecho propietario, ¿no? Por ejemplo, para el inciso B, que está ahí en el libro, les dije un proceso de mejor derecho propietario o también podría ser un proceso de usucapión, ¿no? Mediante un proceso de usucapión, ¿qué estoy buscando? Extinguir el derecho propietario de alguien. ¿Y cómo voy a lograr eso? Con esa declaración judicial. Mientras que ejecución de sentencia era cosa distinta. No estábamos peleando sobre la extinción o no de mi derecho propietario. Estábamos peleando porque Abril recupere pues los $50,000 que me había prestado. Y como yo no he devuelto a tercero día, pues en ejecución de sentencia, embargan y rematan mi bien y ella recupera su dinero, pero se extingue mi derecho propietario. Por expropiación, creo que ya hemos visto esa figura y si no está más abajo, ¿no es cierto? Es por un tema de necesidad de utilidad pública bajo el entendido de que se necesita, pues, para el beneficio de la colectividad, ¿no es cierto? El llevar a remate, no a remate, el expropiar, ¿no es cierto?, un determinado terreno a favor del Estado para, quién sabe, construir una avenida o un área verde, no sé, pues dependiendo de las necesidades que tenga, pues dicho municipio. Decíamos que el tema de la expropiación en sí no es un castigo, no es una pérdida, tampoco puedes litigar contra el Estado, lo único que puedes defender ahí es que te hagan un pago justo por la expropiación de tu terreno, ¿no? Se perjudica al particular toda vez que va a haber un beneficio, pues, en pos de la colectividad. Por último, por su abandono, ¿no es cierto?, declarado en escritura pública, debidamente inscrita en el registro de inmuebles y los demás casos previstos en la ley. Bueno, es que esto ya es una exageración, ¿no es cierto? Porque imagínense, ¿quién va a estar abandonando, digo yo, su casa? ¿No? No sé, pues tendría que ser hasta millonaria la persona para olvidar su casa. Ya digamos que yo me saco la lotería o me voy a algún lado y abandono, pero no voy a estar pues yendo donde un abogado que me haga la minuta, no voy a estar yendo al notario de fe pública que me haga la minuta del abandono de mi bien inmueble, no voy a ir a derechos reales, a hacer todo ese papeleo de abandono, ni idea, pues uno simple y llanamente abandona y ya está, ¿no? Entonces es una pequeña exageración que pone el código. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles abandonados? Bueno, estos pues pertenecen al Estado, ¿no? Bajo esa teoría de colectivista de que prácticamente pues todo lo que está dentro de las fronteras pues técnicamente es pues del Estado. Habrá que hacer pues el proceso correspondiente, ¿no es cierto?, para que el Estado pueda pues adjudicarse en caso de que sea producto de una sucesión, ¿no? Y por otro lado, en caso de que yo haga un abandono así mediante escritura, pues tendría que hacerlo a nombre del Estado también. Presumo yo a nombre del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, o en su defecto, creo que el más llamado por ley es el de Finanzas y Economía Pública.
De las formas de adquisición de la propiedad, ya hemos visto, por un lado, lo que era el contrato. Por otro lado, vamos a ver lo que es la accesión. La accesión es otra de las formas de adquirir la propiedad. Está la figura de la formación de islas. También está lo que es el aluvión, la abulsión y la edificación de obras y las plantaciones. Vamos por orden. Hablaremos de la accesión. La accesión puede ser de forma natural o también puede presentarse de forma artificial. Es también una de las formas pues, de adquirir propiedad, ya sea mediante algún hecho violento natural o quién sabe una forma paulatina y prácticamente imperceptible, pues estás teniendo un mayor derecho propietario o estás perdiendo. El tema de las islas. Bueno, está el fenómeno de las islas en los ríos y navegables, ¿no es cierto? Pues estos, si es que en Bolivia no tenemos muchos ríos navegables. Yo no sé si han tenido la oportunidad de viajar por otros países, por tierra, ¿no es cierto? Al menos yo que fui por Argentina, andé un montón, más de 3.000 kilómetros creo, por tierra a distintos lugares y ahí sí que hay ríos que son enormes, ¿no? Son ríos enormes que parecen pues hasta mares, ¿no? O lagos, no como los que tenemos aquí, por ejemplo, el río Pilcomayo prácticamente no es pues, un río navegable. Creo que uno de los pocos ríos navegables que tenemos es el Mamoré, ¿cierto? Pero los demás son ríos de pequeño caudal, no son de gran caudal y algunos que son caudalosos pues no son navegables porque no tienen pues una gran envergadura, ¿no? Si ustedes van también por Río Seco, ¿no es cierto? O yendo hacia el norte o al este de nuestro departamento, por Pailas, en Puerto Pailas, pues ese río tampoco es navegable, ¿no? Pese a que es bastante ancho y ahí está el puente más largo del país construido, ¿no es cierto? Pues tampoco es un río navegable, no soporta. El propio río Piraí, ¿no? Entonces, esto está previsto para aquellos ríos que puedan ser ríos navegables. Tendrían que ser de gran caudal y de gran envergadura, ¿no? Que su extensión en ancho sea pues importante, ¿no? De todas formas, de forma análoga, pues se aplica a los lagos que sean navegables, porque tampoco todos nuestros lagos son navegables, ¿no? Uno de los más importantes, el lago Titicaca, ¿no es cierto? No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ir por allá, pero ahí, pues los ribereños, los que viven ahí alrededor del lago, pues han construido unas islas artificiales flotantes que en realidad por debajo llevan pues un montón de tanquetas de plástico, ¿no es cierto?, vacíos que constituyen aire y espacio y es por eso que flotan y encima lo forran pues con ese follaje propio del lugar, pues, con lo que construyen las totoras, ¿no? Entonces, la totora, creo que es la totora. Entonces, prácticamente, pues, todas esas islas flotantes que puedan fabricar artificialmente, pues son de propiedad de aquellas personas que viven ahí a los alrededores de ese río o de ese lago, ¿no? Si estamos hablando de un lago importante, pues cuál va a ser la distancia entre los que están de este lado y de este lado, pues hay que hacer un punto imaginario en el centro del río y hasta ahí podría cada uno pues aprovechar, ¿no es cierto?, parte del río como para poder hacer pues las islas navegables o flotantes. Las que formaran entre unas líneas y otras los márgenes se consideran acrescencia de las tierras ribereñas fronterizas de ese mismo lado, ¿no? Entonces, de esa línea imaginaria habrá que ver pues si hay también formación de tierra, arena que vaya rellenando o si no, para ver a cuál de las dos partes va a pertenecer. Las que emergieren por el desdoblamiento de un nuevo brazo del río continuarán perteneciendo a los propietarios de las tierras o costas de las cuales se formaron. Ya les dije, es muy complicado en nuestro país, prácticamente nuestros ríos, ya les dije, no son de gran envergadura y de todas formas el código lo prevé. Bueno, ¿qué es el aluvión? El aluvión es prácticamente un fenómeno natural, ¿no es cierto?, donde vas a poder tú, quién sabe, beneficiarte de una mayor ampliación de tu terreno o vas a lamentablemente perjudicarte de que el mismo ha ido mermando paulatinamente. Entonces, ustedes saben que el río, pues, conforme va corriendo, pues, en el transcurso del tiempo, pues, trae un montón de cosas, ¿no? Tierra, arena, qué sé yo, plantaciones, vegetaciones que están ahí destruidas por riadas y demás, piedras también, ¿no? Entonces, pues, hay un gran movimiento de tierras, ¿no? Les hablaba hace algún momento del puente de Pailas,
pues no sé si han visto ahí al ladito está el puente del ferrocarril, ¿no? Y antes, cuando las personas se iban a matar, pues saltaban del puente del ferrocarril, saltaban al río y se mataban por la altura, ¿no? Entonces vayan a ver ahora, el río está aquí y el puente está ahí, cada vez está más arriba el río, precisamente por ese gran movimiento que hay de arena que trae el propio río, ¿no? Y el puente más largo del país, igual que tenía una altura importante, pues igual ya está medio que nivelándose con el río, ¿no? En algún momento, pues va a dejar de funcionar eso, ¿no? No sé cómo irán a solucionar. Claro, no va a ser mañana, seguramente va a ser de aquí unos 100 o 200 años posiblemente, ¿no? Pero avanza, avanza rápido. Entonces, en esas riadas posiblemente que puedan darse, el río puede que de forma imperceptible vaya pues cambiando, ¿no es cierto?, su curso y vaya moviendo tierra de un lado a otro. Si es paulatino, pues esto va a beneficiar a un propietario y va a perjudicar a otro, lamentablemente, y esa es una de las formas de adquirir la propiedad. La abulsión es prácticamente lo mismo, pero es un fenómeno natural violento, ¿no? Ahí ya se ha venido una lluvia, una tormenta, una riada total, donde ha venido con tal fuerza que ha llegado a arrancar un pedazo de tu propiedad y lo ha ido a depositar a otro lado, ¿no? El código prevé que si el propietario podría identificar dónde ha ido a parar su pedazo de terreno, pues tendría derecho a pedir al otro que se está beneficiando a que le realice alguna indemnización o si puede llevárselo y recuperarlo, pues que se lo lleve, ¿no? Pero esto es difícil, ¿no? Generalmente viene con tanta violencia que va a parar pues kilómetros y kilómetros más abajo, río abajo, y ya prácticamente es algo perdido. De la edificación y las plantaciones. Bueno, en todo terreno, pues se supone que el propietario va a poder hacer, pues, modificaciones, plantaciones, ya sea de cosas de forma artificial, porque de forma natural puede también que se presenten en el lugar, como también puede que prácticamente no había nada en el terreno. La persona va a poder realizar, pues, construcciones, va a poder realizar edificaciones, como también va a poder realizar, qué sé yo, sembradíos, plantaciones de semillas o cualquier otra cosa que vea, pues, por conveniente, ¿no? Todas esas cosas que se van a ir adhiriendo al terreno de forma natural o de forma artificial, pues forman parte de lo principal, forman parte de tu propiedad. Ahora, ¿qué pasa si alguien, pues lamentablemente, ha construido dentro de tu terreno? Estamos ya entrando prácticamente a la edificación en terreno propio y en fondo ajeno. Habrá que ver, pues, qué es lo que ha ocurrido, porque puede que el que ha construido lo haya realizado de buena fe, es decir, sin percatarse, sin darse cuenta, ha rebasado los límites de su terreno, o por último se confundió de lote y se quedó pues sin darse cuenta de que era un fondo ajeno. Si yo de buena fe voy y construyo en un fondo ajeno, tengo derecho a las siguientes cosas. Uno, el propietario cuando venga, chicos, se va a cortar la comunicación en cualquier momento. Si se corta, denme unos 2 minutitos para que yo pueda restablecer otro enlace y les envío para continuar con la clase. ¿Ok? Mientras, seguimos. Si yo construyo de buena fe, tengo derecho a que ese señor, mi vecino, pues me devuelva todo lo que yo he invertido, más el valor comercial que hubiese ascendido su bien inmueble con dicha mejora, ¿no? Ahora, si ya yo lo he construido de mala fe, solamente tengo derecho a que me devuelvan lo que yo gasté en la construcción. Ya no va el tema del incremento del valor del bien inmueble por la mejora realizada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la otra parte me deja, se ha percatado también de la construcción? O sea, si se ha percatado de la construcción y me ha dejado construir, pues también hay mala fe en él, hay mala